¿Todo bien? Todo tranquilo. Bueno, si querés empecemos por lo más básico, por la presentación. ¿Quién sos? ¿Qué haces? ¿De dónde venís? Bueno, mi nombre es Lucas Ventivenga, tengo 20 años, vengo de Lugano, la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, Comuna 8. Básicamente hago un poco de política, militancia, me gusta mucho la cultura, soy un militante del sector cultural y obviamente la educación pública y hago un poco de todo. Me dedico más que nada a defender y velar por los intereses de los jóvenes y los artistas de la ciudad de Buenos Aires. ¿Y cómo ves a la educación pública hoy en día? Hoy en día la veo fuerte por sus estudiantes y sus docentes que la defienden, pero la veo en un punto crítico, no solo por el tema de financiación, sino creo que hay toda una cultura que está envolviendo a la educación pública que se está poniendo en duda, algo que es pilar de nuestro país y de nuestra región. Entonces creo que está en un punto donde lo va sosteniendo la comunidad educativa y no tanto el Estado o a veces incluso la gente, entonces lo veo en un punto complejo sobre todo. ¿Pero cuál debería ser este rol entre el Estado y la educación para vos? Primero, un rol cercano, de sentarse constantemente, es algo que ya se ha expresado, que no está pasando con este gobierno actual. El Estado tiene que estar para la educación pública, tiene que estar con los educadores y con los alumnos para poder ir viendo básicamente las necesidades y las problemáticas que se sufren. Y después el rol del Estado tiene que ser apoyar a la educación pública siempre. Hay que defender a la educación pública porque sin educación pública no seríamos lo que somos y no vamos a ser lo que podríamos ser. Claro, y vos al principio cuando te presentabas hablaste de cultura. ¿Cómo definirías a la cultura argentina? Cultura argentina hermosa, pasional, pero necesaria también. Necesaria, no desde el punto que un poco a veces como que se la debilita diciendo que hay que defender la cultura y la cultura. La cultura argentina va a vivir siempre, creo que es parte de lo que somos y es lo que le mostramos al mundo. Y creo que yo no solo por ser argentino, sino por ser un consumidor de la cultura a nivel global, creo que es una de las mejores del mundo y más ricas. Sí, y tenemos varias películas. ¿Cuál es tu película favorita? De acá Argentina es Nueve Reinas, siempre lo digo. Nueve Reinas me parece la mejor película, me parece el punto, el equilibrio perfecto entre una película comercial, una película de autor, una película profunda y una dinámica. Me parece la mejor película argentina. ¿Y músico? Y yo soy bastante del rock and roll, pero me gusta mucho el rock barrial, te podría decir Callejeros, La 25, Jóvenes por Diosero, que son de Lugano encima, pero si no Charlie, bueno, es el Maradona de la música. Claro, el padre se podría decir. Sí, pero pues yo vengo de ese palo, obviamente hay un montón de artistas que quedan afuera, pero te lo podría resumir así. ¿Y escritores para vos cuáles son los más importantes que tiene nuestra cultura nacional? Podríamos decir Borges, quizás, por una cuestión de cómo fue trascendiendo. Ahora, más tirado a la actualidad, te podría decir que siempre me confundo el apellido, si no digo María Enríquez, creo que es la que escribe María Enríquez, que creo que son un poco de las dos épocas lo mejor y sobre todo lo que trasciende, que ese es el fin de la cultura, trascender a la sociedad. Claro, y hoy suele haber mucha crítica hacia la música actual, por ejemplo. ¿Vos te parece que esta crítica en qué se sustenta y cómo uno debería ir pensando a la cultura en su evolución? Creo que la crítica que se le hace hoy pasa un poco por el cambio cultural que se dio y sobre todo en la industria musical. Pasamos de escuchar a Charly García a escuchar a Dillon, por ejemplo, que son distintas ramas y nacen de distintos lugares. Creo que se da en parte por un sector de la sociedad que está nostálgico y otra parte de la sociedad que no entiende que las cosas cambian y avanzan. Pero creo que la cultura evoluciona y se va adaptando también a lo que pide la sociedad. Y si hoy en día la música suena así es porque la sociedad lo pide, ¿no? Entonces, para vos la cultura se adapta a la sociedad o la sociedad se adapta a los nuevos. Es un ida y vuelta constante, pero si la sociedad no te pide, la cultura no ofrece, y si la cultura no ofrece, la sociedad no pide tampoco. Entonces se va armando en el día a día entre ambas partes. Y para vos, Internet claramente cambió un poco el panorama, pero ¿dónde se ven más estos cambios? En la comunicación, en el ida y vuelta, esto que hacemos nosotros lo podríamos hacer por Zoom. Y para mí no es lo mismo. Yo he tenido entrevistas por Zoom, he tenido charlas, se pueden hacer todo. Para mí eso nos mató, nos llenó de frivolidad, de lejanía, que tiene sus cosas buenas, porque también puedes hacerle una entrevista al presidente de China si querés y no te mueves de tu casa, pero bueno, te aleja un poco del día a día, de la realidad. Claro, y también se ve mucho en las redes sociales cómo eso fue cambiando. El formato inclusive de cómo se hace una entrevista, cómo va cambiando una película que se puede ir adaptando al formato de redes sociales. Literalmente cómo cambia la posición de las tomas en general.
Para vos, estos cambios, ¿cómo van a ir evolucionando en los próximos años o meses hasta el día? Yo creo que, mira, con eso de las tomas hay un ejemplo muy gracioso de las últimas películas de Marvel. Un tipo estudió todas las entregas, que ahora está todo en el centro. Todos los personajes están en el centro porque después lo trasladan a TikTok. Entonces ahí se empezó a deformar un poco la visión cinematográfica. Yo creo que como casi todo cambio de paradigma o como casi toda tendencia, primero se pasa de rosca y después se empareja el resto. Yo creo que vamos a volver a equilibrarnos. Creo que se cambió la cultura de la sociedad, de cómo se relaciona con las redes sociales. Creo que se cambió el foco donde se ponen las cosas, la manera de socializar y también de criticar al otro. Ahora ya no es tanto criticar, es atacar. Pero creo que va a volver más o menos a equilibrarse. Es cuestión de esperar y sobre todo de atender a los puntos puntuales que hay que atender. Claro. Y como sabes, nosotros en Tangente tenemos un espacio de 5 minutos, más o menos, lo que vos quieras, para una charla, una clase. ¿De qué vas a hablar vos? Vamos a hablar un poquito de cultura, de cine, de cómo es el rol del Estado en los distintos países para con el cine, que ahora es quizás el sector más atacado acá en Argentina. Vamos a hablar un poquito de todo eso, si te parece. Te escuchamos. Sí. El cine argentino, la cultura y todo el ámbito artístico viene siendo atacado, diría yo, vulnerado y sobre todo puesto en duda, no tanto de parte del Estado, sino también de parte de la sociedad argentina. Y esto nos invita a pensar, o al menos a mí me invitó a pensar en su momento, qué rol tiene que tener el Estado para con la cultura. ¿Sí? Si ponemos el ejemplo del cine con el INCA, que es el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, que el Estado ha expresado que lo quiere cerrar, que no le gusta, que siente que no sirve, que las películas argentinas no la ve nadie, y pone en duda esto de si el Estado tiene que garantizar el cine argentino, si tiene que apoyar la industria local. Entonces yo me pregunté cómo se financia el cine en el resto del mundo. En el resto del mundo, si vamos a los países más desarrollados y sobre todo con industrias culturales fuertes como Francia, Italia, España, México, Alemania, todos tienen institutos de las mismas características que el INCA. Todos financian películas, todos forman a sus artistas, todos apoyan a su industria cultural. ¿Pero por qué? Es otro punto importante. Porque no es simplemente darle plata a un realizador o ponerle una sala a un espectador. También es que el Estado tiene rédito y eso que el Estado actualmente no ve o que la gente no entiende. La industria cultural más o menos significa un 3 o un 5 más o menos, oscila entre esos valores, entre un 3 y un 5% del PBI global. ¿Sí? Y casi la mitad de toda la gente que trabaja en el rubro cultural tiene menos de 30 años. Entonces estamos hablando de una de las fuentes de trabajo más grandes del mundo y de un porcentaje importante del PBI global. Y estos son datos de la UNESCO oficiales que se hicieron en los últimos años. Entonces cuando el Estado, la gente pone en duda qué rol tiene que tener el Estado, hay que salir un poquito de la burbuja, hay que mirar afuera. ¿Cómo es que Francia tiene la industria cultural más grande y más sólida? Porque el Estado invierte, porque el Estado defiende, porque el Estado fomenta, comparte, difunde. Después me pueden hablar de Estados Unidos, que si volvemos al cine es la industria más fuerte y no tiene un INCA, no, pero tiene instituciones públicas que son solventadas por el Estado, tiene beneficios fiscales en los estados para que puedas realizar tus películas, tiene difusión constante, te ponen el mapa, tiene los festivales que los apoya el Estado. Entonces por ahí la respuesta no es darle plata directamente a un director, pero sí fomentar a toda la industria y sí defender al arte, porque al fin y al cabo la cultura es la exposición que nosotros le ponemos al mundo, es lo que nos hace ser argentinos, es lo que nos hace encontrarnos, es lo que nos abraza cuando hace frío o cuando las cosas están difíciles. Entonces yo sueño con un Estado que no le regale plata a la gente que hace cine, ni a la que hace teatro, ni a la que hace música, pero sí que los defienda, sí que los fomente, sí que los difunda, sí que los apoye, y esto no lo estoy viendo. Entonces creo que hay que pensar un poquito más, hay que salir de esa costumbre de ver solo industria yankee o solo industria europea, hay que ir a los teatros barriales, hay que ir a las ferias artesanales, hay que ir al cine Gomón, al cine Lorca, al cine York, hay que empaparnos de nuestra literatura, nuestra cultura, así vamos a entender por qué somos argentinos y hasta cuándo vamos a ser argentinos, que va a ser siempre que exista la cultura. Eso básicamente es lo que yo quería contar un poco cómo se financia. Después hay un montón de matices y hay un montón de cosas para discutir. El INCA no funciona de la mejor manera y no viene funcionando de la mejor manera hace mucho. El Instituto del Teatro probablemente tampoco. La literatura viene en un punto crítico en todo el mundo en general. Pero yo creo que son cosas que hay que discutirlas con un equilibrio coherente para poder sacarle el jugo sin dejar a la gente sin trabajo, sin dejar a la cultura suelta, sin dejar el país sin cine, sin teatro, sin literatura. Creo que cerrar el INCA no es una respuesta, sino que es una huida a los problemas. Creo que lo que hay que hacer es reformar, es repensar,
es también buscarle alternativas a las problemáticas que nos envuelven y obviamente siempre, y lo vuelvo a repetir porque por más que suene reiterativo para mí es fundamental, hay que defender la cultura argentina, hay que defender a nuestros artistas y sobre todo a nuestros jóvenes. Yo no me quiero extender mucho más, básicamente se los invito a leer a todos los que están del otro lado de la pantalla cómo funciona el Estado en los demás países, cómo funciona el Instituto de Italia de Cinematografía, el Instituto de Cine de España, el Instituto de las Artes de Francia. Van a ver que es muy similar al Inca y esto quiere decir, del potencial que tiene el Estado para con la cultura y de lo que se puede lograr. Si no se logró, no es culpa de la institución, no es culpa de los artistas, no es culpa del modelo, es culpa de la gente que lo llevó a cabo. Entonces hay que pensar todo lo que está alrededor del Inca y no solamente cerrar el Inca. Y como nombro el Inca, puedo nombrar el Instituto de Teatro y demás instituciones. Entonces básicamente los invito a formarse un poco y obviamente aprovechen para ver más contenido argentino, que es lo mejor que existe. Yo no mucho... Oh, muy bien. Hablo rápido igual, ¿bien? Sí, tiraste un montón de... Tengo que aprender a poner el freno de mano. Pero creo que se entendió todo. Creo que se entendió, cualquier cosa buena. Vos hablaste de del mundo en general. ¿Y cómo se ve a la cultura argentina, a los músicos, a los escritores, a las películas argentinas en el mundo, en especial en nuestra región o en otros países como Turquía? Que realmente suele venir bastante feedback de esos lugares. Mira, yo creo que por más que yo esté en contra y yo los odio, la Academia de los Óscares creo que es uno de los puntos para medir la exposición global más fáciles y más grande. Somos el país con más nominaciones de la región. Tenemos 2 Óscares. Esto quiere decir que nuestra cultura se exporta. Todos lados vos vas, incluso el fútbol acá es una cuestión cultural, cosa que en otras partes del mundo no pasa, acá sí. Y en cualquier lado donde vos pises te van a hablar de Messi, de Maradona, de Di María. Y con eso viene a hablarte del mate, de los churros, con eso viene a hablarte de Nueve Reina, del secreto de sus ojos. La cultura se expande y se va contagiando entre toda la gente que la rodea. Yo creo que en el resto del mundo hace falta ir, preguntar y todo el mundo quiere un argentino. Bien. Vos mencionaste fútbol. ¿De qué equipo sos? Yo soy Huracán. Huracán. El globito. Venimos de perder la final. Ya le perdió la final con Platense. Sí. ¿Messi o Maradona? Que yo soy contemporáneo a Messi. Es injusto que yo elija a Maradona y también es injusto que elija a Messi, creo, pero tengo que elegir a Messi. Porque no lo vi al Diego. Y también dijiste mate. ¿Mate amargo o mate dulce? Mate amargo, siempre. ¿Siempre? ¿Por qué? Porque el mate es amargo. No se puede poner, sí. Sí, el café también es amargo. Digo, ¿Y lo tomás? Negro. No le pongo azúcar a nada en realidad. Bueno. Viene más por ahí, más amargo. Bien. Y dijiste que odiabas los Óscares. Sí, capaz extremista un poco, pero los odio un poquito, sí. ¿Por qué? Porque los Óscares es ponerte en el mapa según el morbo que genera tu película o según el impacto social, no. Creo que odio más a la cultura alrededor de los Óscares que a los Óscares mismos. Hoy parece que si no ganas un Óscar no sos un buen director y la realidad es que los Óscares se van rotando o entre amigos o entre películas bélicas y de dictaduras y no significa nada al fin y al cabo los Óscares. Es una ceremonia más de los yanquis. Y acá nosotros tenemos al Martín Fierro, ¿no? Sí. ¿Qué tal? O sea, ¿es parecido a los Óscares o...? Te diría que es un poquito más amiguista incluso. El Martín Fierro. Sí, es un poco más del círculo íntimo de cada productora. No estoy muy a favor de las premiaciones en general, creo que todo ese tipo de galas son para la gente misma, para sumarse prestigio entre ellos. Creo que no define nada, creo que está bueno, creo que es algo que es lindo, pero trato de no darle mucha bola. De hecho, nunca miré una ceremonia completa de ninguna entrega de premios. Cari, si yo quiero ver películas que no sean El secreto de sus ojos, Nueve Reinas, ¿a dónde voy? O sea, ¿cómo veo películas que no sean las grandes taquilleras? Las grandes taquilleras. Bueno, yo la opción que siempre doy es Cinear Play o el canal Cinear, que ahora el Estado lo transfirió a la Secretaría de Medios bajo la órbita de Adorni y dijo que ya recortó de hecho el Inca y dijeron que estaban viendo si la cerraban. Es una plataforma gratuita de streaming, igual que Netflix, o sea, funciona exactamente igual, con todo cine nacional, hecho por el Inca. Tenés desde cine independiente hasta las grandes producciones del Inca, tenés para alquilar los nuevos estrenos a un precio muy bajo, tenés para guardarlos en tu lista. Yo siempre doy ese ejemplo que me parece que es el mejor y de paso aportamos al instituto. Y ahí, ¿qué tipo de películas puedes encontrar? No, de todo, tenés de documentales, series, cortos, sí. Yo he visto grandes cantidades de películas y cosas raras ahí. Y de esas que quizás no son tan conocidas en la cultura general que tenemos como país, ¿cuál es tu favorita y la que decís, no, esta es la mejor? Y creo que mi favorita, ahora se está haciendo un poquito más mainstream, te diría Medianeras, es una de Gustavo Tareto, creo que se estrenó en 2011.
Una película muy linda, muy argentina, muy porteña. También es toda una oda a la ciudad de Buenos Aires y a cómo nos cambió justamente la internet, la manera de socializarnos y acercarnos para con el otro. La película un poco habla de eso, de lo que hablábamos nosotros hace un rato. Y si no, el otro día vi una que me gustó mucho, que es 768903, una comedia negra que no es muy conocida, pero que es espectacular, la verdad. Está por ahí en YouTube esa también. ¿Y vos cómo pensás a la diversidad de culturas que tenemos en nuestro país? Porque no es lo mismo la ciudad de Buenos Aires y las diferentes regiones que tenemos y la mezcla de culturas que hay, de tradiciones que vienen hace varios años. No, yo lo veo, repito, siempre vuelvo a lo mismo, necesario. Es que es una palabra que parece marketinera o parece que te quedaste sin ideas, pero se dice que la cultura es necesaria porque te recuerda siempre quién sos. Yo creo que lo mejor que tiene Argentina es justamente la diversidad. Creo que falta un punto de encuentro entre todas. Creo que al porteño hay que sacarlo de la ciudad de Buenos Aires, y lo digo como porteño, porque cada vez que salgo me sorprendo de cosas que no me tendría que sorprender. Y al revés no pasa. El tipo que viene de Salta no le sorprende de lo que ve en la ciudad de Buenos Aires. Entonces creo que hace falta un punto de encuentro que estimule un poco más. Creo que eso es algo que hay que repensar. ¿Y cómo se podría repensar? Y por ejemplo podríamos hacer que los festivales sean un poco más diversos, como el de Mar del Plata o el Bafisi, abrirlos un poco más. Yo creo que se difunden poco. Creo que el Bafisi, por ejemplo, para la producción que tiene, están reconocidos mundialmente, sobre todo el de Mar del Plata. Son festivales de clase A, se llama. No estaban difundidos, la verdad. Creo que el Instituto de Teatro pasa muy por abajo de la mesa, que si no sos del teatro no te enterás. Ahora están haciendo un festival para defenderlo a la gorra, con un montón de obras que son gratuitas así a la obra, simplemente por el hecho de defender el instituto. Que la gente no se entera, la verdad. Creo que ahí falta un poco de que el Estado te diga, che, existe esto. Mirá que mirá que si vas al sur hay otra cosa que no ves acá en Plaza Lavalle. Bien. Y ahora última pregunta. ¿Qué le querés dejar a los tangentes, a la gente que nos ve? A la gente que nos ve, básicamente le quiero dejar primero un saludo y el agradecimiento por haber visto esto. Y obviamente les quiero dejar la invitación a que realmente se empapen de la cultura, porque esto a mí no me da plata, no es mi trabajo, no es nada, es algo que yo comparto con gusto y con amor por lo que se hace en nuestro país. Vayan al cine Gomón, es excelente. Vayan al cine Lorca, vean películas, vean teatro, lean libros argentinos, escuchen música, vean las tradiciones, estudien nuestra historia, empápense de lo que nos hace ser argentinos, porque si no después capaz llegás al poder y te olvidás y pasan las cosas que pasan ahora en un montón de sitios de poder de nuestro país, y nunca está bueno olvidarse de dónde venimos. Entonces empápense de la cultura argentina. Es lo único que les quiero decir. Muchas gracias. Fantasía o realidad, a esta historia le da igual. Fantasía o realidad, a esta historia